Hola, internauta. ¿Te has perdido en los rocambolescos caminos de la web y por alguna extraña razón has llegado hasta aquí? Te cuento que estamos al interior de mi biblioteca. Si alzas la vista al cielo verás las estrellas, porque aquí no hay techo alguno que cubra a los astros. Y si miras a un costado, te encontrarás con una fogata que ilumina y abriga mis libros con cautela. Es la fogata cósmica, un fuego que permanece encendido mientras se mantengan ocultos los grandes misterios del universo. Si pones atención, podrás oír la lluvia cayendo afuera, porque al mismo tiempo también está lloviendo, porque aquí las cosas pueden ser y no ser bajo el mismo respecto. Acompáñame a descubrir las curiosidades más extraordinarias de la realidad. Y dicho esto, aventurémonos en las terroríficas descripciones que relata Santa Teresa sobre los encuentros que tuvo enfrentando demonios. Lo que escucharán a continuación parecerá ser la narración de algún libro de Stephen King o el guión de la siguiente película de El Conjuro, pero no, son la pura y literalmente santa palabra de una monja que simplemente relató con total sencillez y honestidad lo que experimentó de propia mano. La historia que les traigo esta semana es escalofriante. Más allá de la veracidad del relato, lo que se deja a la fe y creencia de cada uno, lo que escucharán a continuación es una selección de los testimonios que Santa Teresa de Jesús le entregó a la historia por medio de su obra maestra de la literatura española conocida bajo el nombre del Libro de la Vida. Para ponernos en contexto, deben saber que la Santa Teresa de la que estamos hablando hoy es la mística española fundadora de las Carmelitas Descalzas, reconocida como una de las pocas mujeres que se ha coronado con el título honorífico de doctora de la Iglesia, habida cuenta de sus profundas contribuciones a la teología y la espiritualidad. Otras de las llamadas doctoras son Santa Catalina de Siena o Hildegarda de Bingen, dos genias también de sus respectivas épocas medievales. Teresa de Jesús vive en el llamado siglo de oro español, que debemos ubicarlo posterior al descubrimiento de América, cuando las letras castellanas sufren de un apogeo bien interesante para la historia de la literatura. La obra que vamos a abordar aquí, como hemos dicho, consiste en el Libro de la Vida, un texto de difícil lectura, toda vez que está escrito en un castellano complejo, que a ojos del español contemporáneo parece en ocasiones inconexo, pero que para los efectos de este podcast me he tomado la libertad de adaptar en ciertos momentos a nuestro tiempo, a pesar de que para algunos esto signifique un sacrilegio. Si quieren gozar de la prosa difícil de Santa Teresa, sugiero leer la obra directamente. No se van a arrepentir. Una explicación lingüística que se ha dado para entender cierta tosquedad de su lectura consiste en comprender que Santa Teresa habría empleado un procedimiento literario conocido en latín como sermos humilis, que podemos traducir literalmente como discurso humilde. De esta forma la santa emplea para escribir los vocablos más humildes, las imágenes plásticas más sencillas. Uno puede preguntarse qué sentido tiene eso. ¿Acaso no sabía escribir bien? Malamente uno puede decir que sí, porque en ese momento histórico el que una mujer escribiera era impensable. Pero Santa Teresa no solo sabía escribir, sino que lo hizo describiendo asuntos de profundísima trascendencia teológica. Ante el atrevimiento que significaba redactar esa clase de cosas, por parte de una mujer además, presentó el manuscrito con absoluta humildad, diciendo: «Su majestad tenga siempre a vuestra merced de su mano, y le haga tan gran santo que con su espíritu y luz alumbre esta miserable, poco humilde y mucho atrevida, que se ha osado determinar a escribir cosas tan subidas». Y si su lenguaje en el Libro de la Vida parece tosco, es debido a que el estilo del Sermos Humilis nace bajo la tesis de que el espíritu no necesita de laberintos teóricos para transmitir la verdad. La humildad del discurso, por tanto, posee una razón no solo literaria, sino que doctrinal. En palabras del profesor Jorge García, editor de una versión reciente del libro, leer el Libro de la Vida es saborear ese itinerario de expresiones aparentemente vulgares de un castellano callejero y cotidiano, donde anida la singularidad teresiana.
¿Te está gustando el contenido de este podcast? Te invito a que le eches una mirada a patagoniafreewell.com y a que descubras decenas de cursos virtuales sobre ciencias y humanidades. Aprenderás en ellos acerca de justicia, astronomía, física, teología, filosofía, entre otras fascinantes disciplinas. Así como libros exclusivos editados bajo el sello PFW Publishing, escritos por mí. Y ahora, sigue disfrutando este viaje sideral junto al calor de la fogata cósmica. En el libro de la vida, Santa Teresa relata sus experiencias místicas, que van desde arrobamientos del alma, levitaciones, contemplaciones de Cristo, pero también encuentros con temibles seres, los demonios. A veces las visiones se tornaban tan engañosas que en sus testimonios notamos de qué manera la santa intentaba distinguir cuándo se trataba de una visión celestial de una infernal. Cuando es demonio, decía, no solo no deja buenos efectos, sino que deja los malos. Esto no me ha acaecido más de 2 o 3 veces, y he sido luego avisada por el Señor de que se trataba del demonio. Teresa afirma que en esas experiencias místicas sentía una sequedad, una inquietud en el alma extraña que para alguien sin experiencia, que no hubiese experimentado otros gozos divinos, fácilmente podían ser malinterpretados como celestiales cuando en verdad eran experiencias infernales. Esto es bien curioso y da lugar a recordar una de las grandes características de los demonios, esto es, que son especialistas en el engaño. Si ustedes leen el libro del psiquiatra estadounidense de nuestra era Richard Gallagher llamado Demonic Foes, verán un caso que le tocó atender de una mujer que decía tener comunicación con un ser de apariencia afable y angélica, pero que con el tiempo se percató de que era un demonio vestido de oveja. Cuando es demonio, dice Santa Teresa, parece que se esconden todos los bienes y huyen del alma. Esta queda desabrida, alborotada, sin ningún efecto, porque aunque parece poner deseos, no son fuertes. La humildad que deja es falsa, sin suavidad. Más adelante, los encuentros aterradores se hacen más frecuentes y se encuentra de vez en cuando atormentada por ángeles que parecían afables, pero que al unísono le aconsejaban dejar de comulgar tan a menudo, al punto que la falsa humildad que estos exhibían la llevaron a temer de ellos. Pero con el tiempo, gracias a su poderosa fe, quedó sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se le quitaron todos los miedos que solía tener. Porque aunque algunas veces los he vuelto a ver, decía, miedo ya no tengo de ellos, mas parece que ellos me temen ahora a mí. Más adelante explica que muchas de estas visiones no las percibió con la vista, con nuestros ojos, sino que se trataba de abstracciones vistas con los ojos del alma. Advierte que cuando se trata de visiones corporales, éstas revisten de mayor peligro, toda vez que suele ocurrir que los demonios gustan de hacer ilusiones en el mundo material. Pero en otras ocasiones la representación no dejaba manto de dudas. Estaba una vez en un oratorio, y se me apareció al lado izquierdo una abominable figura. En especial miré la boca porque me habló, que la tenía espantable. Esa descripción me recuerda a la representación de Peter Jackson del vocero de Sauron al final del Retorno del Rey. Santa Teresa continúa. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara, sin sombra. Me dijo, espantablemente, que bien me había librado de sus manos, mas que él me tornaría a ellas. Yo tuve gran temor, y santigüéme como pude, y desapareció y tornó luego. Por 2 veces me acaeció esto. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita, y échele hacia aquella parte y nunca más tornó. Santa Teresa manifiesta que no hay cosa que odien estas bestias más que el agua bendita. De la cruz también huyen, dice, pero regresan. Son tantas veces las que estos malditos me atormentan y tan poco el miedo que ya les tengo, que sepan que cada vez que se aparecen quedan estos con menos fuerzas, porque el alma es muy más señora. Nada son sus fuerzas si es que no ven almas rendidas a ellos y cobardes, que con ellas muestran ellos su poder. Quiero también decir esto porque me espantó mucho. Estando un día en la Trinidad en cierto monasterio en el coro y en arrobamiento, vi una gran contienda de demonios contra ángeles. En este capítulo menciona que estando en oración un día, se hallaba en un punto donde parecía estar metida en el infierno. Vi un callejón muy largo y estrecho, a la manera de un horno muy bajo, oscuro y angosto. El suelo me apareció como de un agua muy lodo y muy sucio, de pestilencia olor, con muchas sabandijas malas en él. Pero el ambiente no es nada en comparación con lo que allí sentí.
un agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento, que yo no sé cómo lo encaré. Decir que se siente como un estarse siempre arrancando el alma es poco. Llegando una vez a comulgar vi 2 demonios con muy abominable figura. Los vi más claro con los ojos del alma que con los del cuerpo. Me pareció que con sus cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote, y vi también a mi Señor con la majestad que tengo dicha puesto en aquellas manos. Y entonces comprendí que aquella alma, se está refiriendo a la del sacerdote, estaba en pecado mortal. Luego Santa Teresa contrasta la extrema belleza que vio de Jesús, puesta alrededor de tan abominables figuras, y explica que Dios estaba allí, en la Eucaristía, y que siempre lo está, que no deja de estarlo por muy malo que sea el sacerdote que oficie la misa. Bastante bueno tomar en cuenta eso en los tiempos que corren, ¿no? En otra oportunidad, fue testigo de un hombre que murió habiendo vivido harto mal, y presenció cómo muchos demonios tomaban el cuerpo y parecían que jugaban con él, hacían justicia con él, empleando garfios grandes que traían uno y otro, mas con todo le parecía que no sabría de condenar. Posteriormente, tras experimentar auténticas visiones de Jesús, Santa Teresa afirma que logró entender claramente el poco poder de todos los demonios en comparación al poder de Cristo. Cuando lo sentía él, a Cristo, experimentaba una luz que no tenía noche, una luz que siempre era luz, que nada le afecta. Ahí entendió la razón que tuvieron los demonios de temer cuando bajó el Mesías al limbo, y cito: tuvieran de desear otros 1000 infiernos más abajo para oírle tan gran majestad. Díganme si no es una descripción estética maravillosa acerca de Dios, como el terror de los infiernos. Imagínense ustedes arrancar más abajo todavía, más abajo de lo que habían caído, porque no soportaban el poder del Altísimo. Si quieres conocer de forma seria y en profundidad acerca del misterio de las posesiones demoníacas en la historia y en la actualidad, te invitamos a inscribirte en el programa digital de PFW llamado El extraño fenómeno del exorcismo. Consigue un gran descuento siguiendo el enlace ubicado en la descripción de este podcast alojado en nuestro portal de YouTube. Los esperamos.